Bienvenido a la iglesia de la familia de Dios. Es un placer estando aquí con ustedes, estudiando la palabra de Dios. Yo creo que este mensaje no solamente llegue a tu casa, sino también a tu corazón, revelándote el amor y la gracia que Dios tiene para ti en Cristo Jesús. Welcome to the Church of the Family of God. It's an honor, a privilege to be here with you today studying the Word of God. I pray that this message doesn't just reach your home, but also your heart, revealing to you the love and the grace that God has over you in Christ Jesus. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus, amen. ¿Quién vive? Cristo. A su nombre. Gloria. En su reino. Para siempre. Who lives? Jesus. And to his name. Glory. Forever. And to his name. Glory. And to his name. Glory. And his kingdom. Forever. Aleluya. Bendito sea el Señor. Ok, estamos siguiendo el mensaje de miércoles. We're continuing in the study of Sunday. Tenemos gente nueva aquí, so le vamos a dar la bendición. Una visita, no, pero Diana también no estaba ahí para miércoles para oír el mensaje. So le vamos a dar la bendición que es recordándonos de la palabra de que Dios lo bendició a nosotros, para que ellos también perezcan la misma bendición con nosotros. We got a lot of new people today. Place is packed. Can't even move. Está tan lleno aquí que ni se puede mover. Yo sé que ustedes no lo ven, pero ni se puede mover. Aleluya. Mega iglesia. Mega en presencia. Aleluya. So la serie es Antes que yo hablo, pero introducir algo, necesito entregarme al Señor. Before I can say anything, I need to give myself to the Lord. Señor Padre, oh Lord, aquí estoy, here I am. Señor, solamente soy hombre, Lord, I'm just a man. Y estas palabras, Señor, son vida en espíritu, Señor. And these words are life and spirit. Yo oro, Señor, que sea tú, mi Dios, que edifica tu pueblo, Señor. Let it be you who edifies your people. Señor, solamente tenemos notas aquí, pero solamente tú lo puedes dar los entendimientos, llevarnos más profundo, Señor. Lord, I just have notes here, but only you can give meaning, only you can take us deeper, my Lord. Señor, estamos dispuestos para oír de ti, Señor. Tenemos hambre y sed, Señor. Solamente tú lo puedes llenar a nosotros. Lord, we hunger and thirst for you, and only you have the power to fill us. Señor, aquí estamos. Heme aquí. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a leer primero. Entonces, introducimos el mensaje en donde estábamos. Primero de Samuel, capítulo 24, 1 Samuel, chapter 24, versículo 17 al 19. 1 Samuel, chapter 24, verse 17 through 19. Leemos la palabra de Dios en el Padre, Hijo y el Espíritu Santo. Amen. We read the word of God in the name of the Father, Son, and Holy Spirit. Amen. He said to David, este profeta que recuerda, this is the prophet speaking to David. He said to David, you are more righteous. No, perdóname, este otro. You are more righteous than I, for you have dealt well with me. Perdóname, esto en el primero Samuel, segundo Samuel. Yo dije, ¿pero qué es esto? Segundo Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, chapter 24. Ok. Yo sabía que era profeta hablando. Que le mandó a David que hace algo. Pero vamos a hablar ahora. Y ahora David está hablando con el Señor como nosotros dejamos. 17 a 19, segundo Samuel, capítulo 24. 2 Samuel, chapter 24, 17 through 14. Then David spoke to the Lord when he saw the angel who was striking down the people and said, behold, it is I who sinned. It is I who've done wrong. But these sheep, what have they done? Please let your hand be against me and against my father's house. So Gad came to David that day and said to him, go up and erect an altar to the Lord on the threshing floor of Araunah the Jebusite. David went up according to the word of God, just as the Lord commanded him. Yo tenía una nota aquí, okay. Porque ustedes saben que yo lucho para decir palabras. Aleluya.
Pero como Pablo dijo, yo no vengo con la sabiduría de hombre, vengo con la presencia de Dios. Las series. Esto es una miniserie en las series. This is a mini-series in the whole series. Las series es El Amado. This series is called The Beloved. En esta serie es que ya va un año ya haciéndose. It goes back a year. Nosotros por la revelación de Dios, por su gracia, us by the revelation of God by His grace, I have been studying, estudiamos como David, como la vida de David es profético a la vida de Jesús. We have studied how the life of David is prophetic to the life of Jesus Christ. En esto Dios lo ha revelado muchas cosas en la vida de David. And this we have studied how many things in David's life has been compared to the life of David. To the life of Jesus. So vamos a recordarnos de miércoles porque fue mucho. Let us remind ourselves what happened on Wednesday because it was a lot. Nosotros podemos entender que David pecó contra el Señor. We know that David sinned against the Lord porque David le contó a los hombres de Israel because David counted the man of Israel. Sabemos que el pecado es conocido. We know that the sin was recognized porque fue reconocido como una acción de el orgullo. ¿Lo diciendo bien? Okay, el orgullo. We know that David's action was an action that is recognized as an action of pride. El pecado verdadero que le da a la gente el entendimiento que fue una acción de el orgullo fue que él contó a Israel sin una remisión, sin una ofrenda a Dios. Que nosotros sabemos estaba en el libro de Éxodos capítulo 30. Jehová le dijo a Moisés, cuando tú cuentas a Israel, cuando lo cuentas a Israel, necesito una remisión, necesito una ofrenda. Es una señal de humillación. So, cuando David lo hizo y no trajo la remisión a Dios, por eso muchos pueden entender que David se estaba orgulleciendo en el ejército de Israel. So we know that in Exodus chapter 30, the Lord tells Moses that anytime you are to count Israel, you are to bring an atonement and remission. So when David didn't do it, we have the understanding that it was a sense of pride of David boasting in the numerous men that the army of Israel had. Encontramos otra cosa muy interesante. We found something very interesting. Que fue aquí en el libro de Samuel, segundo Samuel capítulo 24. Aquí dice que fue la ira de Dios contra Israel. We saw here that it says here that the wrath of God was against Israel. Que guió a David para hacer ese pecado. That led David to fulfill, to complete, or to act upon that sin. La ira de Dios guió a David. The wrath of the Lord led David. Nosotros podríamos estudiar. We have studied, por la gracia de Dios, by the grace of God, cuando fuimos a primero de Crónicas, when we went to First Chronicles, capítulo 21, chapter 21, que ahí dice Satanás guió a David. It says that Satan led David. Y por ahí Dios lo guió a la caída de Satanás. And from there we saw how the Lord led us in the fall of Satan. Que la caída de Satanás, cuando lo estudiamos en el libro de Isaías, capítulo 14, cuando lo estudiamos en el libro de Ezequiel 28, yo creo, que nosotros vemos que fue el corazón de Satanás, el orgullo de su corazón, que dijo, yo voy a ser como el Altísimo. We saw there in the fall of Satan that it was Satan's heart that said, I will be like the Most High. The pride that filled his heart. Eso fue la razón que Satanás se cayó. That is the reason of Satan's falling. Un corazón lleno de orgullo. A heart filled with pride. So nosotros vemos que la acción de David fue orgulloso. So we see that the action of David was prideful.
Y por eso que dice que la ira de Dios guió a David. And that's why it says that the wrath of the Lord led David. Porque no que fue Dios mismo, it's not that it was the Lord, sino que fue él que levanta la ira al Señor. But rather it was him who provokes the Lord to wrath. El que provoca la ira de Dios que estaba hablando a David. I was speaking to David. Por eso que según primero de Crónicas, that's why the first Chronicles dice que fue Satanás, that it was Satan. So entendemos eso, que la ira de Dios es contra el orgullo. So now we know that the anger of the Lord is against pride. Sabemos eso. Okay. ¿Qué más estudiamos? Estudiamos que David en esta manera, en esta situación, está tomando el lugar de los dos Adams. We study here that David was taking the roles of the two Adams. Los dos Adán, que eso significa. La palabra dice que hay dos Adán. Adán en hebreo significa hombre. The Bible says that there is two Adams. The word Adam just means man. El primer hombre que falló, impuso la muerte, reinó. The first Adam who failed, and by his failure, death reigned. Y el segundo Adán, and the second Adam, que trajo la vida, que trajo la reconciliación a Dios. And the second Adam that brought the redemption and the reconciliation back to man. Aquí vemos que David cayó a Satanás, la tentación de Satanás. Here we see that David fell to the temptation of Satan, señalando el primer lugar del primer Adán, showing the first part of the first Adam, que Adán fue tentado por el orgullo. Adam was tempted by pride. Le dijo, ¿no quieres ser como Dios? Do you not want to be like God? Así como el serpiente le habló a Adán y Eva. That's how the serpent spoke to Adam and Eve. ¿No quieres ser como Dios? Ellos entraron, they entered al pecado de Satanás. They entered into Satan's will, into his sin. Por eso que la ira de Dios fue contra Adán y Eva. That's why the wrath of God went upon Adam and Eve y los sacaron del jardín. And that's why they took them from the garden. Porque ellos entraron al pecado de Satanás. They entered into the sin of Satan. A un corazón que dijo, quiero hacer como el Altísimo. To a heart that said, I wanted to be like the most high. Satanás lo engañó a nosotros. He deceived us. So David aquí ahora están siendo engañados por Satanás. David here is being deceived by Satan. So ¿qué pasa? David reconoce. David recognizes. Y dijo, yo pequé contra el Señor. And said, I have sinned against the Lord. Pero hay consecuencias de las acciones de nosotros. Dios es misericordioso, amén. En su gracia es para siempre, pero hay consecuencias también. Él es justo. There's consequences to our actions. God is merciful and his grace is forever. But there is consequences to our actions because he is righteous and just. La consecuencia fue hambre. Cuando Dios le dijo a David, decide lo que tú quieres. When the Lord told David, decide what you want. Primero fue hambre. Segundo fue ser perseguido por tus enemigos. Y tercero, que Jehová mismo iba a traer la justicia. O el juicio, vamos a decir. The three options was a famine, being persecuted by your enemies, or the Lord was going to strike them himself. Dios lo dio entendimiento que esas tres cosas fueron las tres cosas que Adán y Eva sufrieron, lo que trajeron al mundo. Porque recuérdate, David está jugando dos partes. David is playing two parts. So these three consequences, we know that Adam and Eve had to face those three consequences. But David is playing two parts. Pero David está tomando dos lugares. El lugar del primer Adán que cayó a esos tres consecuencias. David is playing the first Adam that fell into those three options.
Pero también está jugando el segundo Adán, que reconcilió de esas tres consecuencias. He also playing the second Adam that reconciled those three consequences. La primera consecuencia, hambre, significa la falta de la presencia de Dios. The first option was hunger or famine. That was the lack of the presence of God. Adán y Eva, dice la palabra, que Dios caminaba en el jardín. ¿Tú sabes lo que es eso? Scripture says that the Lord walked in the garden. Hablaba con Adán. He spoke to Adam. Que cuando Adán, ¿dónde tú estás? Adam, where are you? Y Adán pero iba a hablar para atrás. Tenían esa conversación, tenía esa intimidad. Adam, the Lord would ask for Adam, and Adam hid it. He hid. But meaning he could have came and he could have responded. There was an intimacy there. Pero un corazón de agullo, Dios lo aborrece. But a prideful heart God despises. Y así mismo como Satanás salió del cielo, es así mismo que hombre salió del jardín. And in the same way that Satan fell from heaven, is the same way that man fell from the garden. Falta de la presencia de Dios. Hambre de la presencia de Dios. Hunger for the presence of God. El segundo siendo perseguido por tus enemigos. The second one is being persecuted from your enemies. Sabemos que eso significaba, como nosotros leemos en el libro de Isaías 14. We know that being persecuted by your enemies, as we read from Isaiah 14. Cuando dice en el último día que nosotros vamos a mirar a Satanás, vamos a decir, ¿eras tú que molestaba a toda la gente? Nosotros teníamos miedo de ti. When we on the last days, when we look at Satan, we're going to say, you was the one that was shaking up the earth? You was the one that we was fearing? Pero para que nosotros podemos tener, para decir eso, perdóname, but to say those things, significa que estábamos caminando en esa persecución de enemigo. That means we was walking in that persecution. Vamos a tener entendimiento en el último día. We will have the understanding. Vamos a decir, que lo estaba persiguiendo, he was the one that was persecuting us. Que así va el mundo temblar. This one that will make the world tremble. Porque ahora, because now, estamos siendo perseguidos por el pecado. We are being persecuted by sin. Estamos siendo perseguidos por la muerte. We are being persecuted by death. Estamos siendo perseguidos por el enemigo mismo. We are being persecuted by the enemy. El tercero es la justicia de Dios o el juicio de Dios. The second is the judgment of God. The third, forgive me, the third is the judgment of God. ¿Qué es? La justicia de Dios. That is the judgment of God, así de simple. Pero Adán y Eva no tenían opciones. They didn't have options, sino que cayeron a esos tres. La falta de la presencia de Dios, siendo perseguido por pecado en la muerte, en la justicia de Dios sobre ellos. But Adam and Eve didn't have those options. They had the lack of presence of God because they got kicked out the garden. They were persecuted by sin and death. And the judgment of God was upon them. Ellos no tenían una opción, pero David sí. But David did. Porque David, el nombre de David en hebreo significa ¿qué? El amado. David in Hebrew means what? The beloved. Señando, showing us. Un amado iba a venir. A beloved was going to come. Y el padre le iba a dar una opción. And the father was going to give him an option. Cuando nosotros leemos Isaías, Dios dice, miré el mundo y no encontré nada para interceder para hombre. When we read Isaiah, scripture says that the Lord looked upon the world and saw nobody to intercede for men. Y dijo, la diestra mía salvará el mundo. And he says, then my right hand, my right arm will save the world. Cuando no había opción, when there was no option, una opción vino. An option came.
y se llama el amado. And he's called the beloved. So el amado dice, so the beloved said, cogió la opción más horrible. He took the biggest, he took the worst option, pero también el mejor. But yet the best one. Amen. Versículo 14, verse 14. Then David said to God, I am in great distress. Let us fall into the hand of the Lord. Entonces David dijo a God, en grande angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová. Hagamos ahora en mano de Jehová. No termine todavía. A la mano de Dios, a él que es justo. You want to fall to the hand of God, to him who is righteous? Porque el amado conoció, because the beloved knew, así mismo que Jehová es justo, in the same way that the Lord is just, es así mismo que su misericordia son muchas. It's the same way that his mercy is much. Y así fue Jesús cuando antes que vino al mundo, before he came to the world, that was Jesus, conociendo la ira que iba a venir sobre él, understanding the wrath that was going to be upon him. Entendiendo la justicia de Dios, understanding the justice of God, the judgment, el juicio de Dios, conociendo todo que iba a pasar, understanding everything that was going to happen. Pero haciéndolo porque conocía que la misericordia de Dios es mucho. But understanding it because the mercy of the Lord was much. Por eso que David clamó en versículo 17. That's why David cried out in verse 17. Then the Lord spoke. Then David spoke to the Lord when he saw the angel who was striking down the people and said, behold, it is I who have sinned. It is I who have done wrong. But these sheep, what have they done? Please let your hand be against me and against my father. In my father's house. Por eso que David habla así en versículo 17. Profético. Vamos a estudiar cómo. También, todo esto es recordándonos. All of this is just a remembrance. Nosotros hablamos de todo esto miércoles. También nosotros sabemos la consecuencia de David, the consequence of David fue que 60, ¿estoy diciendo bien? 70,000 hombres murieron. We know that the consequences of David was that 70,000 men died. Eso es profético. Esos hombres no murieron por ninguna razón. We know that that was prophetic. That these men didn't die for no reason. David pecó. La consecuencia es cuando dijo vamos a caernos a la mano de Dios es que Dios trajo, ¿cómo se llama? Pestilencia en 70,000 hombres murieron. We know that David sinned. He said, let us fall into the hands of the Lord. The Lord bring pestilence, and pestilence killed 70,000 men. Pero mira donde estos hombres murieron. But let us look where these men died from. They died from Dan to Beersheba. Murieron de Dan a Berseba. La palabra Dan en hebreo significa juicio. The word Dan in Hebrew means judge. La palabra Berseba en hebreo significa pozo de 7 o pozo de promesa. Beersheba means well of 7 or well of promise. Berseba es un lugar que Abraham construyó un pozo y ahí Dios se reveló a Isaac y Jacob. Beersheba is a place where Abraham built the well, and there the Lord revealed himself to Isaac and Jacob. So when 70,000 men from Dan to Beersheba died, so cuando 70,000 hombres de Dan a Berseba mueren, es una señal. It was a sign que Dan, el juicio, iba a morir.
que Dan a Beceba. From Dan to Beceba. El Dan, el juicio de la promesa iba a morir. El juicio que se reveló iba a morir. That meant that from Dan to Bathsheba, those men died. That meant that the judge, who is perfect, the judge who revealed himself, was going to die. Eso que esos hombres simbolaba. That's what those 70,000 men symbolized. Simbolizaba. Esos 70,000 hombres que murieron. De ahí a ahí. De Dan a Besabé. From Dan to Bathsheba. Mi Dios no hace, perdóname, Beceba. Mi Dios no hace nada sin razón. My God does nothing without purpose. Hasta la muerte que Él permite tiene propósito. Even the purpose, even the death that He allows has purpose. El propósito de estos hombres era para revelarnos que un juicio iba a venir, un juicio perfecto. These men that died was assigned to us. That it was going to be a perfect judge. Pozo de 7. 7 significa perfección. Well of 7. 7 means perfection. Un juicio perfecto. A perfect judge. Un juicio que se reveló. A judge that revealed himself. Un juicio de promesa. A judge of promise. Iba a morir. Was going to die. Dan means judge. Dan significa juez. Dan means judge. Beceba significa pozo de 7, perfección. Pozo de promesa. So, cuando tú pones todo eso junto, tú tienes el juicio, el juez perfecto. El juez de la promesa. Y también ese era un lugar que Dios se revelaba. El juez que se reveló. Dan means judge. Beceba means well of 7 or well of oath. It was a place where God revealed himself. When you put it together, then it's the judge, the perfect judge. The judge who revealed himself. The judge of promise iba a morir. No murió en Judá, no murió en ningún otro lugar. They didn't die in Judah, they didn't die in another place. No, murieron ahí. They died here. Porque un juicio iba a morir. Because a judge was going to die. Vamos ahí a versículo 16. Let's go to verse 16. When the angel stretched out his hand toward Jerusalem to destroy it, the Lord relented from calamity and said to the angel who destroyed it, "It is enough. Now relax your hand." And the angel of the Lord was by the threshing floor of Araunah the Jebusite. El ángel de destrucción iba a destruir Jerusalén. Y Jehová le dice, espera. Y el ángel de destrucción paró a Araunah en la era de Araunah Jebuseo. La palabra Araunah, the word Araunah. The word Araunah means strength. La palabra Araunah significa fuerza. Pero para los jebuseos significaba Señor. So, ¿entiende eso? Para los jebuseos eran que vivían en Jerusalén antes que David lo conquistó. Araunah in Hebrew means strength. But to the Jebusites who lived in Jerusalem before David conquered it, it meant Lord. Y fue en la era de este hombre, and it was in the threshing floor of this man, que el ángel de destrucción paró, that the angel of destruction stopped. Entonces ponemos todos esos significados juntos. Then we put all those meanings together. El ángel de destrucción paró en la era del Señor, de la fuerza del Señor. The angel of destruction stopped by the strength of the Lord. La palabra Jesús
¿Cómo es? Eh, Jeshubites, Jebusites, Jebuseo. Jebuseos, significa pisoteado. The word Jeshubites means to be trampled. El ángel de destrucción paró donde el Señor fue pisoteado. The angel of destruction stopped where the Lord was trampled at. Donde la fuerza, paró a la fuerza del Señor. He stopped at the strength of the Lord. Profético, es prophetic. El ángel para. No la ángel, perdóname, sino la destrucción para. La ira de Dios para. Las consecuencias para. Ahí en la era donde está la fuerza del Señor. Las consecuencias para. La ira de Dios para. La destrucción para. Ahí donde el Señor fue pisoteado. The wrath of the Lord stops. The consequences stops. There where the Lord of the strength, where the strength of the Lord is at. The consequences stops. The destruction stops. The wrath of the Lord stops. There where the Lord was trampled. Aleluya. Ahora no podía poner eso junto. If you couldn't put it together. La ira de Dios para. El pecado para. La consecuencia para. Ahí donde el Señor fue pisoteado en la cruz. Amén. Aleluya. If you couldn't put that together, the wrath of the Lord ends at. The consequences ends at. The destruction ends at. There on the cross of Jesus. Amén. Ahora podemos pensar la prédica. Now let us start the preaching. Esa fue la introducción. Yo necesitaba que tú entendieras. I needed you guys to understand. Let us now continue. Vamos a pensar. El ángel del Señor paró en la ira de Aruna. El ángel del Señor paró en la ira de Aruna. The angel of the Lord stopped at the threshing floor of Aruna. Una señal, a sign, como nosotros dijimos, que toda destrucción para a la cruz de Cristo. That a sign that all destruction stop at the cross of Christ. Porque cuando tú pones el nombre de ese hombre en hebreo, coge el Señor que fue pisoteado, la fuerza del Señor, y es ahí donde la ira de Dios para. Porque hay sacrificio ahora, hay remisión. All destruction stops at the meaning of this man's name, in the Lord's strength, in the Lord who was trampled, because now there is an atonement, there's a remission. Pero vamos a mirar ahora el propósito de una era. Let us look at the purpose of a threshing floor. A threshing floor is a flat, often elevated area used in ancient agriculture to separate grain from straw and chaff. Wow. Paciencia conmigo, porque voy a leer esto en español. Una era es un lugar plana, dura, algunas veces elevado, amén, elevado, utilizada para agriculture, como para, ¿no? Para sembrar cosas de fruta y cosas A la agricultura. Agricultura. Ok, eso es un lugar para esas cosas. Para separar el grano de la paja. Amén, ¿me entiendes? Amén. Ok. No, porque tú sabes, maybe sabes un chisme más inglés. Ella está ahora, ¿dónde me mandaron hoy? Para oír que yo oigo todo 3 palabras que dice. Entiendo, mira eso. So eso es el propósito de una era. That is the purpose of a threshing floor. Es un lugar de agricultura. Amen. It's a place of agriculture.
Ok. Es ahí que Dios le manda a David. It is there where the Lord tells David, construya un altar. Where the Lord tells David to construct an altar. En buena manera, Juan el Bautista lo dijo también. In great manner, John the Baptist said it as well. En el libro de Mateo capítulo 3, in the book of Matthew chapter 3, versículo 12, verse 12. His winnowing fork is in his hand. He will thoroughly clear out his threshing floor, and he will gather his wheat into the barn, but burn the chaff with unquenchable fire. Aquí está Juan diciendo que el Señor viene para limpiar su era, para separar el granero y la paja. Profético, que el Señor le dice a David años antes de Cristo, que háceme un altar aquí en la era de un hombre que significa la fuerza del Señor. Very prophetic that the Lord tells David to construct an altar on a threshing floor where it separates the grain and the chaff. And he tells it to construct it in a threshing floor to a man that it belongs to. And that man's name, the meaning of that man's name is the strength of the Lord. The altar of David was constructed on the threshing floor. El altar de David fue construida en la era. Because the cross of Jesus was going to separate the good from the wicked. The righteous from the wicked. El altar de David fue construida en la era de Aruna. Porque la cruz de Cristo iba a venir y separar los justos y los injustos. Los creadores y los increadores. Los que creen y los que no creen. Iban a separar, porque eso que una era es. That's what a threshing floor was. Fue usado para separar el grano y la paja. It was used to separate the grain and the chaff. Como la cruz de Cristo que separa lo bien y lo malo. Like the cross of Jesus that separate both good and bad. Pero eso es el propósito de una era. That is the purpose of a threshing floor. A un proceso que pasa. There's a process now that happens. Un proceso que se hace en la era. There's a process that takes on in the threshing floor. The process involves trampling or beating the crop to detach the grain. El proceso implica pisoteando o golpeando el grano. El cultivo para separar el grano. El propósito es para separar. El propósito es para separar. El proceso es para pisotear y para golpear para que el grano pueda ser separado. Amen. Wow. The purpose is to separate the wheat from the chaff. But the process of separation, it is to trample it and it is to beat it. Por eso fue el altar de David construido ahí en la era de Aruna. That's why the altar of David was constructed there in the threshing floor of Aruna. Porque simbolizaba como Cristo iba a morir. Because there was a testimony how Jesus was going to die. Iba a ser golpeado, pisoteado. He was going to be trampled. He was going to be beaten. Por eso construya el altar ahí en la era. That's why it's construct the altar there on the threshing floor. En la era donde está la fuerza del Señor, donde la fuerza del Señor fue pisoteado y fue golpeado por la misericordia de Dios para nosotros. Construct the altar there on the threshing floor, where there is trampling and where there is beating of the Lord's strength.
so that we may receive mercy. Para recibir misericordia. To receive mercy. En Cristo lo dice también, and Jesus says it as well, en el libro de Juan capítulo 12, in the book of John chapter 12. Versículo 23 a 24, verse 23 to 24. And Jesus answered him, saying, the hour has come for the Son of Man to be glorified. Truly I say to you, unless a grain of wheat falls into the earth and dies, it remains alone. But if it dies, it bears much fruit. Y Jesús les respondió diciendo, al lugar ha llegado la hora para el Hijo de Hombre sea glorificado. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muera, llevará muchos frutos. La era. A threshing floor. Donde se cuenta el golpe. La pisa Dios. El pisado. Que pisoteen. Donde se encuentra ahí. Para que las frutas. Para que el grano cae. Y trae muchas frutas. Amen. The threshing floor. Where the grains are beat. So that it can have much fruit. La cruz de Cristo. Donde el Cordero fue inmolado. Para que mucha vida, en vida en abundancia, puede salir de él. The cross of Jesus where he was beaten, trampled. So that many life and life in abundance can come from him. Esto es Dios revelándose a nosotros. That is God revealing himself. Yo sé que tengo un mensaje de esperanza. I know that this isn't a message of hope. Un mensaje de instrucciones, or the message of instruction. Un mensaje para el oído, a message for the ears. Esto es tu Dios revelándose a ustedes. This is your God revealing himself to you. Diciendo que yo soy el mismo Dios del Viejo Testamento al Nuevo Testamento de hoy. That I'm the same God from the Old Testament, New Testament to now. Amen. Que mis obras siempre estaban ahí. Amen. That my works was always there. ¿Qué Cristo dijo? What did Christ say? Tú lees las escrituras porque creen que encontrará vida en ella. What did Jesus say? You read scriptures because and then you think you have eternal life. Esta escritura habla de mí. These scriptures testify of me. Amen. Significado, la razón de la palabra de Dios es para encontrar a Cristo. Amen. Meaning that the reasoning of reading the Word of God is to find Jesus. Son para instrucciones, son para enseñarnos cómo vivir la vida. Amén. Is it to teach us is it to guide us and to lead us? Is it to teach us how to live our life? Amen. Pero más que eso, but more than that, es para encontrar a Jesús, is to find Jesus. Y eso es el estudio que Dios lo ha enseñado a nosotros. And that is the study that God has shown us. Que en todo, that in all, Dios es todo en todo. That God is the all in all. En el Viejo Testamento, tú encuentras a Cristo. In the Old Testament, you find Jesus. Amen. Muchos dicen, ¿dónde está el Hijo? And he says, where's the Son in el Viejo Testamento, the Old Testament? En cuando el Hijo dice, mi espíritu, un espíritu de profecías en el libro de Apocalipsis. But the Son says that my spirit is a spirit of prophecy. El Viejo Testamento es un espíritu de profecía que profetiza el Mesías que viene. Amen. The Old Testament is a book of prophecies that prophesy a Messiah that is to come. Con David, construya el altar ahí en la ira. David construct the altar there on the threshing floor. Porque la fuerza del Señor va a ser pisoteado, because the strength of the Lord will be trampled. Y cuando teníamos en las series,
And when we had the series que se llamaba el propósito de un altar, and when we had the series that was called the purpose of an altar, que era un propósito de un altar. What was the purpose of an altar? Para invocar el nombre del Señor. So invoke the name of the Lord. ¿En qué altar más grande, más perfecto? What altar bigger, greater que la cruz de Cristo para invocar ahí la gracia de Dios? And what a better altar than the cross of Jesus Christ to invoke upon the name of the Lord to receive mercy. Y aquí está Dios en el libro de Samuel enseñándonos eso. And there we have in the book of Samuel, the Lord showing us that. Mi Dios no hace nada sin querer. My God does nothing on accident. Pero con todo con propósito. Everything's with a purpose. Este momento aquí hay propósito. This moment right here, there's a purpose. Esto no es en vanidad. This isn't in vanity. En vano, perdóname. This isn't in vain. Propósito. This purpose. David haciendo todo esto fue una señal del sacrificio de Jesucristo. David doing all of this was a sign of the sacrifice of Jesus Christ. Recuérdate que David está tomando la lugar de los dos Adams. Remember that David is taking the part of the two Adams. El primer Adán es el Adán que cayó a la tentación. The first Adam is the Adam that fell to temptation. Y nosotros vemos la consecuencia. And we saw the consequence. Pero el segundo Adán, but the second Adam spoke like this. Habló en esta manera. Versículo 17. Verse 17. Yo sé que ustedes no lo pueden ver un chin, pero lo van a ver cuando yo subo. Then David spoke to the Lord when he saw the angel who was striking down the people and said, Behold, it is I who sinned. And it is I who done wrong. But these sheep, what have they done? Please let your hand be against me and against my father's house. El amado quería coger la justicia, las consecuencias que estaba cayendo a la gente y se lo quería traer a él mismo. The beloved wanted to take the consequence, the punishment that of the sheep that the people are suffering with, and he wanted to put it on himself. Does that remind you of something? ¿Te recuerda una persona que hizo eso? Que vio las ovejas, that saw the sheep sufriendo, suffering por la consecuencia de un pecado, by the consequence of one sin. Y le dijo, Padre, envíame a mí. Does that remind you of someone? That when they saw all the people of the earth suffering, he said, Father, send me. The sacrifice of Jesus paid the price for all who was affected by the first Adam's sin. El sacrificio de Cristo pagó el precio para todo que fueron infectados por las consecuencias del primer Adán. Y por eso que yo digo, David está jugando o simbolizando dos partes. That's why I say that David is symbolizing two parts. El primer Adán que trajo la consecuencia, pero también el segundo Adán que trajo reconciliación, redimición. Remisión, aleluya. That's why I say David represents two Adams here. The first Adam that brought the consequence, but the same Adam that wanted to bring an atonement. Porque no solamente que David trae la consecuencia. It's not that just David brought the consequence, pero David se pone a frente de Jehová, but David goes in front of the Lord and dice, Señor, a mí, póngamelo a mí, que la maldad venga a mí, that the curse comes upon me. Y el que no conoció el pecado se hizo pecado para que todos nosotros
podamos ser justos a frente del Padre. Amén. Por eso que el amado dice, Señor, póngamelo a mí. La maldad, dámelo. Señor Padre, y esta copa no se me pasa, Señor, y no soy yo que la bebe. Que sea tu voluntad. Lord God, Father, if this cup does not pass unless I drink it, then let your will be done. Ahí está la oración de Cristo. There's the prayer of Jesus Christ. Padre. David dice Jehová. Cristo dijo Padre. Póngamelo a mí. Give it to me. Las consecuencias del pecado. The consequences of sin. Dámelo a mí. La consecuencia del pecado a mis hombros. Póngamelo, Señor. No a las ovejas. Not to the sheep. Porque un día antes que nosotros nacimos, Dios ya lo vio a nosotros. Lo predestinó. Because before all we was born, God already knew us. He predestined us. And dijo, por mis ovejas voy a morir. And he said, for my sheep I will die. Como Cristo dijo, hay ovejas que no están aquí ahora. Like Jesus said, there's sheep that are not here right now. Pero conocen mi voz, but they know my name. Nosotros somos esas ovejas que no estaban ahí en esa época. We are those sheep that wasn't there in that time period. Pero eso no afecta el amor del pastor, del gran pastor. But that didn't affect the love of the good pastor. Sino que dijo, yo tengo ovejas afuera de aquí. I have sheep outside of it. Sí estaba hablando de los gentiles, pero nosotros somos gentiles porque no somos judíos. Yes, he was speaking of the Gentiles, but we are Gentiles because we're not Jews. Ahí, en la era, donde la fuerza de Dios fue pisoteado. There, in the threshing floor, where the strength of the Lord was trampled. Amén. La diestra del Señor en la palabra se refleja la fuerza de Jehová Amén. cuando habla en esa manera. When the Bible speaks, the right hand of the Lord is talking, that refers to his strength. Y mira dónde estaba el altar construido. And look at where the altar was constructed. En la era de Arana. Aruna. In the threshing floor of Arana. La fuerza del Señor es donde nosotros construimos el altar de nosotros. Amén. The strength of the Lord is where we construct our altar. Tenemos las series. We have the series. El propósito de un altar. The purpose of an altar. No es solamente para cantar. No. Es para invocar su nombre. Amén. Ya Dios está cansado, como Él lo dijo a nosotros, de los altares de América. The Lord is already tired, like how He told us of the altars of America. Cuando lo dijo a nosotros que ni se ven como altares, that they don't even look like altars. Se ven como plataformas de teatros. They look like platforms for theater. Que tú ves una iglesia en silencio, that if you were to look at the church in silence, no hay ninguna diferencia de una iglesia a una conferencia. There's no difference between a TED Talk and a service. There's no difference. Él preguntó, he asked, ¿dónde están los altares que invocan mi nombre? Where are the altars that cry out my name? Que se postran, altares para postrar, there's altars to bow down to. Ese propósito no es para levantar a hombre. The altar isn't to lift up man. Para que hombre pueda hablar sobre la persona so that man can speak over the people. Sino el altar es para invocar el nombre que es sobre todo nombre. Amén. But rather the altar is to call upon the name that is above all name. Y por eso el libro de Hebreo dice, con confianza ahora vamos al trono de gracia. And that's why Hebrews says, with confidence we come to the throne of grace. Porque ahora tenemos un altar, because now we have an altar.
Un altar que invoca la misericordia y el amor de Dios. An altar that invokes the name, the mercy and the love of God. La cruz de Cristo. The cross of Jesus Christ. El sacrificio de Cristo vino a un costo. The sacrifice of Jesus came with a cost. Versículo 23 a 24, verse 23 and 24. Viene con un costo. 23 a 24. En el mismo libro, segundo de Samuel, capítulo 24. Everything, O king. Araunah gives to the king. And Araunah to the king. And Araunah said to the king, may the Lord your God accept you. However, the king said to Araunah, no, I will surely buy it from you for a price. I will not offer a burnt offering to the Lord my God, which cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. No le voy a dar nada al Señor, porque no ofrece a Jehová mi Dios el holocausto que no me cueste nada. Tan fácil Dios iba perdonar nuestros pecados. So easy the Lord could have just forgiven our sins. Pensar todo de nuevo, to do all these things from new. Pero y así va eso. Dios es justo entonces. Will God be just? Would he be righteous? No. La justicia es, hay bien, se paga con bien. Hay malo, se paga con malo. O se paga con disciplina. Porque es un padre. If God would have just forgiven us our sin, act like nothing happened, that wouldn't have been a good father. Because a good father pays good for good, and he pays bad with discipline. La ira de Dios estaba sobre nosotros porque nosotros entramos la desobediencia de Satanás. The wrath of God was over us because we entered the sin of Satan. Pero así mismo como Dios es justo, but in the same way that God is just and righteous, es así mismo como es misericordioso. It's the same way that how he's merciful. No que su misericordia es más grande o su justicia es más grande. It's not that his mercy is greater or that his righteousness is greater, sino es perfecto. But rather it's perfect. Y por la justicia de Dios, no, perdóname. Y por la misericordia de Dios, Dios pagó su propia justicia. And by the Lord's mercy, he paid his own justice. Amen. Lo pagó. Por amor, because he loved us. Amen. El sacrificio viene con un costo. Yo no sé, ustedes se recuerdan. Necesito maybe just 20 minutos con ustedes. I just need 20 more minutes maybe. I don't know if you guys remember. Miércoles yo dije, cuando estaba escribiendo esto, yo dije, lo entiendo. I said, I understand it. Estos mensajes que estamos recibiendo, these messages that we are receiving, yo sé cómo nosotros lo podemos recibir y decir, pero ¿qué yo hago con esto? What do I do about this? Tú no me dijiste que perdona, tú no me dijiste que ama, tú no me dijiste que camina en gracia, tú no me dijiste nada de eso. You didn't tell me to forgive, you didn't tell me to love, you didn't tell me to walk in grace. ¿Cómo esto cabe a mi vida? How does this work? How does this fit to my life? ¿Qué yo hago con toda esta información? What do I do with all this information? Ya yo sé que la cruz de Cristo perdona todo. I know that the cross of Jesus forgives all. Que la ira de Dios para. That the wrath of God stops. ¿Para qué todo esto? What is all of this for? Y tú puedes recibir este mensaje y no caer en admiración para Dios. If you can hear this message and not fall in admiration to God, chequéate, examínate, examine yourself.
Porque este mensaje, these messages, estos mensajes, porque teníamos muchos de esto ahora. These messages, como nosotros dijimos, like how we said, es Dios revelando como Él obra. Es the Lord showing how He works, revealing how He works, revelando su fidelidad, revealing His faithfulness. Yo veo este grupo aquí, así this group, menos Ishmaeli, porque ella no estaba ahí, es la primera vez. I see this group, y Dios por nombre habló de todos ustedes. God by name spoke to all of us. En una manera que nosotros ni podemos pensar, no lo podemos creer. In a way we can't even think that far. We can't even comprehend it. We can't. Yo sé, yo no. Maybe ustedes ya lo entendieron, pero yo sé, yo no. Maybe you guys have understood it, but I know I haven't. Lo dice a nosotros que estamos en un desierto. He tells us that we're in a wilderness. Lo dice a nosotros. O le da a nosotros promesas. He gives us promises. Promesas que dijimos, ay, Señor. ¿Cuándo va a ser? Lord, when would it be? Ay, Señor, que venga mañana. Oh, Lord, let it come tomorrow. Promesas que prueban la fe de nosotros. Promises that test our faith. En como nosotros estudiamos cuando Dios lo dio la revelación del desierto. And how we studied when God gave us the revelation of the wilderness. Las pruebas de Dios no es para que tú pase o falle. Those tests of God isn't to fail or to pass. Sino las pruebas de Dios son una oportunidad. But rather the test of God is an opportunity. Para depender en Él. To depend on Him. Nosotros recibimos las pruebas. We receive the test. Ay, Señor, estoy sufriendo. Quítame este dolor, Señor. We have the test of God. We say, oh, Lord, remove this from me, Lord God. This is just so hard. Pero eso es la oportunidad para poner tu fe en Cristo Jesús. But that is the time to put your faith in Jesus. Y por eso que Dios lo da este mensaje. And that's why God gives us this message. Para enseñarlos. De David hasta Cristo. Es como un millón. What was it? 1400 years. 400 años. No. 14. 00. 14. No. 1400 años. Generaciones. From David to Jesus was 14 generations. 1400 generations. Y ya Dios estaba profetizando. No así de claro, pero para ellos que tienen ojos y oídos para oír. He was prophesying already. 1400 years. Not in such a way that it was easy to understand, but it was for those who had ears and eyes to see and understand. Bienaventurados son tus ojos, porque a ti fue dado los misterios del reino de Dios. Blessed are your eyes, because they have been given the mysteries of the kingdom of God. Y cuando Dios viene aquí y revela sus misterios, and when God comes here and reveals His mysteries, ¿es para qué? ¿Es for what? Para enseñar que tú eres bienaventurado. Amén. It's to show that you are blessed. Amén. Casa de adoración, Dios lo llamó a nosotros. De adoradores, perdóname. House of worshipers, God called this place. Casa de guerreros, house of warriors, God called this place. Dios llamó a este lugar. ¿No se creen que para pelear o para adorar se necesita conocimiento? Don't you think to worship or to fight in battle you need knowledge? Esto es conocimiento de su fidelidad. Amén. Lo habló, lo va a cumplir. Amén. He said it, he will fulfill it.
Oh, Gabriel te llamó a los 23 años, ya tú tienes 2 años. Oh, Gabriel, he called you at 23, you have 2 years now. En tus ojos no vieron nada, your eyes have seen nothing. Yo veo los primeros videos de esta iglesia. I see the first videos of the church y es un tiguerito que está ahí predicando. ¿Cómo es? Delincuente ahí predicando. Ni tanto, pero tú sabes, pero con la manera, la forma. I was watching the old message and it's a little hooligan over there just preaching. Porque Dios no ve las estaturas de hombre afuera, sino el corazón de hombre. God doesn't see the appearance of man, but what he does look at is the heart of man. So cuando Dios está creciendo esta iglesia, when God is growing this church, y nosotros decimos, ya tenemos 2 años aquí, we have 2 years here. Yo veo a Angelina, ella nos, que Jay bien dijo hoy, Amén. ahora ella pensó a adorar. Amén. Ahora esta paró a quejarse. Ahora paró a llorar. Amén. Así es. Ahora se ha levantado. Amén. Aleluya. Porque Dios desea a ellos en el espíritu y en verdad. Because God desires those in spirit and in truth. ¿Qué significan? Tenemos los millones aquí, pero nuestro espíritu no está conectado a Jehová. What does it mean to have thousands and thousands en un lugar grande, in a big space, but if our spirit is not connected to the Lord? ¿Qué significa? ¿Qué significa? Que nosotros podemos adorar por 2 horas, 3 horas, pero sin conocimiento. ¿Qué eso significa? Eso no es adoración, es un concierto. What does it mean that we can worship for 2 hours, but without knowledge? That's not worship, that's just a concert. Dios está harto de los ataques en América. Y ya lo profetizó en diciembre 19. The Lord is sick and tired of the altars of America. Y por eso Él dice, esta iglesia va a sufrir. And that's why He says this church will suffer. Esta iglesia va a ser perseguida. This church will persecute. ¿Tú crees? Yo me estoy haciendo lo loco que yo voy a decir eso. You think if I'm making all this up, then I'm going to say that? No dirá que Dios lo va a prosperar. Y vamos a hacer los millones de los millones. Don't you think I'll say that God was going to prosper us and that we're going to do this? No. Gabriel. Van a sufrir porque mi hijo sufrió por mi nombre. Gabe, I will suffer because my son suffered for me. Gabriel, ustedes van a hablar, pero no te van a oír porque no oyeron a mi hijo. Gabe, you're going to speak, but they won't listen to you because they didn't even listen to my son. Como Cristo dijo en la palabra, llaman a la cabeza de la casa a un demonio. ¿Cómo van a llamar a ellos que están en la casa? If they call the head of the house Beelzebul, how much more will they call those who's in the house? Y nuestro Señor, nuestro Maestro ha sufrido. Our Lord, our Master have suffered. What about us? ¿Queremos la vida buena? Do we want the good life? Angelina estaba adorando. Angelina was worshiping today. Y Dios me ministra. Yo vine a escribir a mí en mi nota, en la nota mía. En mis notas, Angelina's worshiping, and the Lord comes to me, and so much so that I had to write in my notes. Y así habla el Señor. This is what the Lord says. El altar demanda sacrificio. While Angelina's worshiping, the Lord comes to me, and thus says the Lord, then the altar demands sacrifice. Y no solamente este altar tan lindo. And not just this altar, this pretty old altar. Amén. El altar demanda sacrificio. Amén. The altar. Yo quiero que todo el mundo vea aquí. The altar
demands sacrifice. Nuestro camino en Cristo Jesús demanda sacrificio. Por eso que Dios lo da entendimiento, porque lo que pasa es que nosotros estamos construyendo un altar para Dios, but what happens is that we're constructing an altar of God, an altar for God, pero lo estamos construyendo para bendiciones, we're constructing it for blessings, y no para sacrificio, not for sacrifice. Pablo no dice sea una bendición viviente, no, él dice sea un sacrificio viviente. Paul doesn't say to be a living blessing, no, he says to be a living sacrifice. Porque el altar aquí demanda sacrificio. Because the altar demands sacrifice. Para que pueda reflejar la cruz de Cristo. So that it can reflect the cross of Jesus Christ. Esto no se trata de nosotros. Esto no se trata de las promesas. This isn't about the promise. Esto no se trata de la prosperidad de nosotros. This isn't about our prosperity. Esto no se trata de Gabriel. It's not about me. Esto no se trata de ustedes. This has nothing to do about you guys. Nosotros somos instrumentos. We're just instruments. Por cierto te digo que piedras pueden hacer lo que ustedes hacen. For truly I tell you, the Lord can raise rocks and do what you guys do. Esto es para revelarse. This is to reveal himself. Cuando Dios cumple lo que Él cumple, van a decir como dijeron a Cristo, de veras, Dios estaba con ellos. They're going to tell like what they told Christ, truly, God was with that church. Como le dijeron a Cristo, por cierto, este era hijo de Dios. Truly, this was the Son of God. Por eso que Dios está dando entendimiento a nosotros. That's why He's giving the knowledge to us. Y nosotros somos pilates. Los pilates no son los más fuertes. If we're pillars, are the pillars not the strongest? Que aguanta todo to hold everything. ¿Cómo podemos aguantar? How are we able to hold? Y no conocemos a Dios de nosotros. We don't know our God. El altar demanda sacrificio. The altar demands sacrifice. Pablo dice, todo que yo me ha ganado, yo lo pienso como basura para ganarme el conocimiento de Cristo, para estar en comunión a su muerte y su sufrimiento. Paul says, everything that I've gained, I look at it as garbage to me now, so that I may gain the knowledge of Christ, and I may be in fellowship with His death and His suffering. Para que me pueda ganar la resurrección. Aleluya. So that I can gain the resurrection. Por eso que Dios lo habla como Él lo habla. Yo sé que algunas veces maybe queremos que Dios lo dice, sigue así, sigue allá. Maybe we want the Lord to say, do this and do that. Recuérdate los deseos de tu Dios. Remember the desires of your God. Dios desea misericordia en conocimiento de Dios. God desires loyalty and the knowledge of Him. Bendito sea ti, oh Dios, que lo ha dado conocimiento hoy. Ayúdanos, Señor Padre, para hacer un sacrificio para ti. Ayúdanos, Señor Padre, para negarnos, Señor, las lujurias de nuestra carne, Señor, los deseos de nuestra mente, Señor Padre. Que sea Cristo en nosotros, mi Dios, viviendo, Señor. Que sea la sangre de Cristo derramada sobre nosotros, mi Dios. Para que podamos ser aceptables en tus ojos, Señor Padre. Mira tu pueblo aquí que ha venido, Señor Padre, para ganar conocimiento de ti, mi Dios. Amén. Abre su mente, Señor, su corazón. Llénalo con la sabiduría de Dios, para que ellos puedan entender lo ancho que es tu amor, la profundidad que es tu amor, lo más alto que es tu amor, Señor. Amén. Señor, tú te revelaste, Señor,
en versículos, Señor, que cuando nosotros lo leemos, Señor, solamente vemos a David, pero el Espíritu dice, ve a mi hijo. ¿Quién como tú, mi Dios? Como tú dices, Señor, en tu palabra, las revelaciones es para nosotros, pero lo que está escondido es tuyo, Señor. En Cristo fue revelado, Señor. Es porque Cristo es para nosotros. Gracias, Señor, por Jesús. Gracias por tu pueblo, Señor. Gracias por tu casa, por tu templo, Señor Padre. Gracias por tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. Un aplauso al Señor. Esta serie se va a terminar. Yo digo que se va a terminar, entonces Dios la sigue. Miércoles. This series should end on Wednesday. Ahí vamos a estudiar el reino de David, cómo se compara al reino de Cristo. On Wednesday, we're going to study how, thank you, Jay. We're going to study how the kingdom of David compares